Ahora pasamos a la parte del pasado reciente para los signos de agua. Entonces abrimos con la carta número 13 del mazo de agua, la reina de agua. Esta es una carta que te refuerza de una manera bastante suave y amorosa este mensaje del confort que se te abre con la energía general. Porque la reina de agua habla de la activación de el arquetipo femenino en el mazo de las emociones, que es la receptividad pura y el ser amoroso, el ser compasivo, el tener una empatía y una sensibilidad de tu entorno al estar conectados con la intuición y el poder establecer una corriente permanente de dar, de un dar amoroso, de un dar sensible, de un dar amable, de un dar cálido. Y al establecer unos límites bastante sanos, puedes dar y puedes recibir sin drenarte. Entonces, esta carta te invita a que te permita ser honesto emocionalmente para reconocer que necesitas soltar algún tipo de rigidez y permitirte ser vulnerable, permitirte ser cuidado, permitirte cuidar, permitirte dar y dentro de una calidez, dentro de la calidez del amor puro, que es la representación de la emoción pura en el mazo del agua. También habla de la posibilidad de ser vulnerables y de que esa vulnerabilidad nos va a permitir despertar de emoción amorosa que necesita fluir para que puedas estar en un estado de completo confort, que es lo que necesita tu ser en este momento para reconfortarse, para nutrirse, para recargar baterías. Mm, Ya cuando se contrapone con la carta del 9 de tierra, al revés, es como si le diera la puntada al mensaje que se abre, porque la carta del 9 de tierra es la carta de la generosidad, pero cuando sale al revés quiere decir que se tiene una actitud o una costumbre en la que se brinda a los demás, se brinda a los otros la atención, el cuidado, el amor, la energía, el esfuerzo que te piden. Y sin embargo, eso implica que te estás descuidando a propósito la atención, la energía, el cuidado y el esfuerzo para ti mismo. Y que además de eso, se está cediendo a una tendencia a notar constantemente las fallas o las debilidades propias y establecer una constante crítica hacia sí mismo como una manera de alejarte del ser generoso contigo mismo. Entonces, es prácticamente la última pregunta que te hace esta carta, que es si asocias el pedir confort con debilidad. Y aquí es como si asociaras el ser generoso y amable contigo mismo como el perder algún tipo de rigidez o estructura que necesitas para mantener la identidad que has construido. Cuando una carta sale en reverso indica que hay un bloqueo potencial. Entonces, esta carta viene a balancear, ambas se balancean, en el sentido en que si empiezas a mirar dentro de ti cómo despertar esa tratarte amoroso o ese tratar amoroso a los demás, puedes empezar a darle la vuelta a esta carta y empezar a ser más generoso y así poder llegar a un estado de descanso y de confort. El punto ciego que sale es bastante interesante, el sello número 13. Recordemos que los puntos ciegos son cartas que su, su dibujo es un sello y al ser un sello contiene energía y cada vez que se usa ese sello la energía se recarga y se recarga. Por ende son cartas que no tienen que estar siendo limpiadas cada rato. Ellas mismas limpian su propia energía y ellas mismas empiezan a concentrar la energía a medida que se van usando, que se va interactuando con cada uno de los sellos. Esos sellos son sellos realizados por una persona que al entrar en un estado de quietud y de meditación establece una conexión con las vibraciones de las frecuencias energéticas y puede establecer como un tipo de simbolismo. Lo mismo con estos mandalas, es la misma autora. Y lo bonito de estos dibujos en ambas cartas es que son dibujos que permiten que tu vibración, que tu energía se conecte y empiece a
circular el concepto que representa la carta. En el caso de los mandalas, empieza a activar esa energía, tú te empiezas a conectar con la energía del concepto de la carta. Y en el caso del punto ciego, empieza a activarte la energía contraria, es decir, lo que va a desbloquear el punto ciego. No quiere decir que te empieza a activar el punto ciego como tal. Entonces, yo les recomiendo que paren el video y pues se queden un rato mirando las cartas para que se conecten con los símbolos y puedan establecer una circulación de esa energía y de ese concepto representado en su propia experiencia de vida. Para explicar lo que es un punto ciego, voy a explicar cómo lo ejemplifica este libro con una relación con el tráfico. Por ejemplo, tú vas a pasar la calle y viene un carro, viene un camión y viene otro carro. Entonces, tú calculas que después del camión, el carro pasa y tú puedes pasar después del camión. Entonces, cuando pasa el camión, tú te mandas a pasar la calle y resulta que detrás del camión venía una moto y tú no lo habías visto, tú no te habías dado cuenta, tú no tenías manera para darte cuenta porque el camión te tapaba la moto y corres el riesgo de ser atropellado por la moto. Eso es un ejemplo de punto ciego. Algo que te bloquea la visión, algo que te bloquea la perspectiva y que tú no te das cuenta que hay algo que no sabes. Son dos negaciones. Primero, que no te das cuenta que hay algo que no sabes y segundo, aquello que no sabes en sí. Entonces no sabes que viene la moto y no te das cuenta que no sabes que viene la moto porque confías en que no hay nada detrás del camión. Cuando se habla de un punto ciego en sí mismo se habla de algo que no estamos en capacidad de ver y casi siempre se habla de mecanismos de compensación porque a medida que vamos creciendo vamos desarrollando estrategias de supervivencia psíquicas, sepámoslo o no sepamos que las desarrollamos. Y estas estrategias de supervivencia psíquica a veces involucran la negación de una parte de sí mismo o la represión de algo o el desplazamiento de algo hacia una parte de la conciencia que luego no vamos a poder recordar que es el subconsciente. El subconsciente se desarrolla para almacenar todo aquello que no tenemos la capacidad de soportar, eh, precisamente por nuestra madurez emocional o nuestra madurez psíquica. Eso no quiere decir madurez biológica, eso puede pasar a cualquier edad de la vida y simplemente es como está hecha la manera como nos relacionamos como sociedad que hace que sintamos las mismas emociones del instinto de supervivencia que viven los animales en la naturaleza, pero ya con las interacciones humanas, que son interacciones que no ponen en riesgo nuestra vida, salvo algunas. Y sin embargo, nuestro psiquismo las toma como si ciertos resultados de esas interacciones pusieran en riesgo nuestra vida. Y es en ese momento en el que empezamos a desarrollar mecanismos de compensación para poder afrontar esa percepción de que se pone en riesgo nuestra supervivencia. Entonces, los puntos ciegos casi siempre hablan de eso y hablan específicamente de algo que tú no sabes, que no sabes, que tú no te estás dando cuenta que no sabes. Entonces, esa fue la introducción a los puntos ciegos y el punto ciego número 13 es el punto que se llama la bondad de los demás. Es una carta interesante porque quiere decir que hay un tipo de bloqueo que no te permite ver las capacidades, las bondades, las fortalezas de los demás o de la persona en cuestión que se te venga a la mente cuando digo los demás. Y si miramos el resto de cartas, puede que también se hable de ti mismo. Entonces tú estableces ahí con tu discernimiento si se trata de ti mismo o de algún otro. Y habla de que tienes un bloqueo que no te permite ver la bondad de los demás, las capacidades de las demás, y que por el contrario estás viendo solo lo negativo y estás cayendo en una constante crítica negativa. La crítica negativa es un mecanismo de compensación en el que tú tratas de separar a ese otro de ti, estableciendo un límite entre lo malo y lo bueno, y el otro representa lo malo y por ende tú representas lo bueno. Es un mecanismo de compensación porque se establece cuando tú has sido criado para rechazar lo negativo, rechazar lo malo y por ende
cuando de alguna manera eso surge en ti, también lo rechazas y en compensación empiezas solo a ver lo negativo como manera de protegerte de eso. La separación entre esos conceptos duales, positivo y negativo. Entonces, este punto ciego te indica que es un momento de empezar a desbloquear eso que te está impidiendo ver las capacidades de los demás o que te está impidiendo ver tus propias capacidades o que por el contrario está exagerando o acentuando las fallas, las debilidades, los retrocesos, las frustraciones. Es como si al enfocarse en extremo, en lo negativo, tratáramos de protegernos porque pues ya nos enfrentamos a ese concepto extremo y nos enfocamos en eso como una manera de compensar esa energía que no queremos aceptar, que no queremos dejar que fluya a través de nosotros. La relación con el escriba al revés, eh, la veo como si ese bloqueo del que habla este punto ciego fuera, se reflejara en la desconfianza o se reflejara en la necesidad de proteger algún tipo de información que manejas o algún tipo de conocimiento que manejas. Entonces, la constante crítica negativa y la constante sensación de estar protegiendo esa información específica puede estar siendo lo que alimente esta falta de generosidad contigo mismo y puede estar siendo lo que alimenta esta necesidad de reconfortarte de la que te habla esta carta. Entonces, vamos a seguir con las cartas del presente en el siguiente video.